Hola, buenos días, espero que estés muy bien. Recibe un saludo, un abrazo a la distancia. Y hoy continuamos con esta maravillosa carta de los Gálatas y todas las enseñanzas que nos ha traído semana con semana, que la verdad han enriquecido nuestra vida, que fortalecen nuestra fe y nuestro andar con el Señor. Hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, el capítulo 3, y también empezamos con una nueva sección de esta carta en la que Pablo nos va a dejar ver el corazón del por qué escribió esta carta, que le preocupaba tanto hacer por las consecuencias que habían llegado a la iglesia, de los judaizantes que se habían metido y que ahora estaban contaminando todo el trabajo que se había hecho con esta gente que no era judía, pero que había creído en Cristo, y ahora tenían todas estas cosas alrededor que ya no tenían nada que ver con la fe. Entonces, Pablo escribe esta carta movido por esa preocupación, y vamos hoy a pasar, como te digo, a la siguiente sección. Pero primero vamos a orar para que Dios nos dé de su sabiduría, nos guíe y podamos comprender lo que tiene para nosotros en esta mañana. Dios bueno, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu misericordia, porque sin ti nada somos, Señor, y solo por ti es que estamos aquí hoy, y te damos gracias por eso. Te pedimos que alumbres nuestro entendimiento, que nos des inteligencia, que nos des sabiduría, y que tu palabra la podamos atesorar, que pueda afianzarse en nuestro corazón y seamos capaces de ponerla por obra. Gracias, y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como te decía, hoy comenzamos con un nuevo capítulo y una nueva sección de la carta a los Gálatas, que la verdad, Pablo ahora quiere hacer una transición de lo que venía hablando del capítulo 1 y 2 a los siguientes capítulos, en donde ya va a dar su clase de teología pura, donde no porque no lo ha hecho antes, pero ahorita va a dejar ir todas las evidencias, todo lo que está en esta carta, para que los Gálatas terminen de afirmar que esta enseñanza que les ha llegado de los judaizantes es incorrecta, está falsa y simplemente está distorsionando todo el trabajo y todo lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Hoy vamos a hablar de la experiencia del creyente. Y lo puse yo a través de una pregunta, porque San Pablo va a utilizar preguntas a lo largo de esta introducción, que lo hace Pablo para sacudir a los Gálatas, para sacarlos de su pasividad y que ellos se puedan dar cuenta por sí mismos que están yéndose por el monte, como dicen, están errándole completamente. Pero primero vamos a leer el pasaje para que podamos entrar en materia. Vamos a ir juntos al capítulo 3, versículos del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Híjole. Dicen segunda a los Corintios que la gente menciona que las cartas de Pablo son duras, son fuertes. Aunque él era de aspecto ligero, delicado, no sé cómo decirlo, y no muy elocuente. Y este es un ejemplo perfecto. A Pablo era duro, y cuando Dios se posaba sobre él y él tomaba la pluma, escribía este tipo de cosas que de verdad aún hoy en día a nosotros nos sacuden. Y no necesariamente con este tema de las falsas doctrinas y que se meten en la iglesia, sino con cualquier cosa en nuestra vida que de repente nos fascina y nos jala y nos desvía de las cosas de Dios. Pero vamos a enfocarnos en esta situación ahora. Y como te decía, vamos a ver hoy, a modo de pregunta también y como tema principal, la experiencia del creyente, por la ley o por el oír con fe. Ese es el tema de hoy. Y lo dividimos en dos secciones, y en la primera sección, que son el capítulo 1 y 2, vamos a hablar de la experiencia de salvación, por la ley o por el oír con fe.
Y en la segunda sección que vamos a ver hoy, vamos a hablar de la vida, la experiencia de vida, por la ley o por el oír con fe. Y abarca los versículos del 3 al 5. Vamos a la primera sección, que son los versículos 1 y 2. Y Pablo comienza ahí con un cariñito para los Gálatas, empieza con palabras muy duras, pero muy certeras, y les dice: oh Gálatas insensatos. Esta palabra de insensatos habla de alguien que tiene la capacidad de pensar, que es capaz de razonar, que puede utilizar su percepción, pero deja de hacerlo. Y les dice Pablo: ustedes son estos. Se oye fuerte, pero les está diciendo tontos. ¿Cómo son tontos? Les está diciendo. Luego viene a modo de pregunta: ¿quién os fascinó? Fascinó, pero está hablando la palabra como si los hubieran hechizado, como si los hubieran embrujado. No lo está diciendo de una manera literal, ¿ok? Pero está hablando de que van tras esta enseñanza de una manera tan ciega, tan sorda, sin poner en perspectiva todo lo demás, que pareciera que los embrujaron. En la antigüedad, y también aquí en México, se cree en el mal de ojo. Y en la antigüedad creían que un brujo o una bruja era capaz de hechizarte cuando se te quedaba viendo fijamente y tú te le quedabas viendo fijamente a él y cruzaban la mirada, y él con la mirada y tu mirada como que se creaba un canal y entonces te podía embrujar. Esta es más o menos la idea que les está hablando Pablo cuando les dice: ¿quién los hechizó? O sea, ¿quién los embrujó, los embobó para que hayan desobedecido, para que hayan dejado la fe? Para que ustedes, y esto es lo que le sorprende a Pablo, fíjate bien, esto es lo que le sorprende a Pablo, lo que le llama la atención, lo que lo deja boquiabierto, lo que dice Pablo: no lo puedo creer, por lo que viene después en la pregunta. Dice: a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y esta frase de presentado claramente tiene la idea de un cartel con toda la información y sin ningún obstáculo que no permita que podamos verlo. Está hablando como de estas vallas comerciales que ponen en las calles, o de estos espectaculares que ponen en las avenidas, y que toda la información la podemos ver claramente. A eso se refiere. Y les está diciendo: ¿cómo es posible que a ustedes les sucedió esto, siendo que les han enseñado, les hemos enseñado clara y perfectamente quién es Jesucristo y cuál es su obra? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo son tontos? Eso es lo que les está diciendo en el primer versículo Pablo. Es fuerte, por eso te digo, es fuerte lo que les escribe. Y es que en esta sección Pablo está quitándose del reflector, porque en la primera sección de la carta Pablo está en el reflector y está enseñándoles esa transición que él vivió de la ley a la gracia. ¿Te acuerdas? Está contando su testimonio y cómo le fue, y con Pedro, y que pasaron tantos años. Y después habla del testimonio cuando tiene que enfrentar a Pedro, y que lo vimos la semana pasada. Y ahora él se sale del reflector y deja que los Gálatas estén en él, y les quiere hacer ver que su experiencia con Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Y les hace ver que la ley no tuvo nada que ver con su salvación, ni tampoco con su vida. Ahorita lo vamos a ver. Y recuerda, no estamos descartando la ley, no estamos condenándola, no estamos diciendo que está muerta, no estamos diciendo nada de eso. La ley es maravillosa, la ley nos muestra la santidad y la perfección y la pureza de nuestro Dios. Pero en el tema de la salvación, la ley no aporta. La ley no nos dicta qué tenemos o no tenemos que hacer para salvación. Es la fe, es nuestra entrega a Dios lo que nos lleva ahí. Y esto es lo que Pablo quiere que quede bien claro con ellos, y que ellos se den cuenta que Dios hizo todos estos milagros a través de sus vidas. Dios les dio el Espíritu Santo, Dios obró milagros, y nada de eso tenía que ver con la ley. Nada de eso tenía que ver con la ley.
Y ahorita vamos a seguirlo viendo. Pero ahorita quiero hacer un paréntesis porque los Gálatas fueron engañados. ¿Y cómo es posible que hoy, después de 2000 años, con tantas evidencias, con tanta gente que ha dedicado a estudiar la palabra de Dios, a veces la iglesia sea engañada tan fácilmente? Y cuesta trabajo ver hermanos, ver pastores, ver congregaciones completas ir tras estos engañadores o tras hermanos que traen una nueva doctrina, un nuevo movimiento, algo que ni Dios mismo conocía porque no está en su palabra, algo que a veces hasta está condenado en la palabra de Dios. ¿Recuerdas esta historia del flautista de Hamelin? Donde contratan a un flautista que con una melodía se lleva a todos los ratones de la ciudad y después, cuando quiere cobrar su pago, no le quieren pagar. Entonces, con otra melodía se lleva a los niños y los niños inmediatamente responden a ese llamado sin considerar el peligro, sin razonar qué está sucediendo, sin ninguna precaución. Y a veces pareciera que esta gente que llega con estas cosas hace esto con la iglesia. Y la iglesia sigue siendo engañada. Y a lo mejor nos pudieran, así como les dijo Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿cómo nos diría hoy a lo mejor a nosotros? ¿Cómo es posible que a ustedes con tantas evidencias los han engañado, los siguen engañando? La verdad es de cuidar, es de poner atención a esto. Después, en el siguiente versículo, San Pablo dice: solo quiero saber una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo fue que sucedió? Y te digo, los está confrontando, los está queriendo sacudir, y a veces eso nos hace falta, a veces eso nos ha pasado en la vida. Alguien nos confronta para que obviamente demos la respuesta lógica en la vida, y obviamente aquí está la respuesta lógica que deben dar ellos, pues por el oír con fe. Quiero que me acompañes a un pasaje, y el pasaje es, permíteme, Hechos 10, 44 y 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. De esta experiencia les está hablando Pablo. Les está diciendo: hey, cuando les sucedió esto a ustedes, ¿tuvo algo que ver la ley? ¿O fue porque escucharon, como dice el pasaje, el discurso? Escucharon y creyeron con fe. Pues es obvia la respuesta. Fue cuando ellos atendieron con fe al llamado de Dios. Y este sello que nosotros tenemos, el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra salvación, que son nuestra herencia, no son un trueque, no son un pago, no son un salario, no es algo que nosotros podemos comprar o pagar. Y cuando nosotros queremos meterle algo extra a la salvación, pareciera que estamos queriendo pagar por él. Pareciera que estamos queriendo quedar a mano con Dios. Y créeme, eso es algo imposible de lograr. Nunca lo vamos a hacer. Pero vamos tan hechizados, tan embrujados a veces, o ellos en este caso iban de esta manera, que no se daban cuenta de lo que realmente estaba sucediendo y del peligro que estaban teniendo alrededor. Vamos a continuar y ahora vamos a pasar a la parte donde ya no hablamos tanto de la experiencia de la salvación, sino de la experiencia de vida. Y al final hacemos una reflexión general, ¿ok? Pero ahora vamos a ver los versículos del 3 al 5. Y en esta experiencia de vida, Pablo otra vez empieza la sección dándoles otro cariñito. Les dice: tan necios son
O sea, ¿es en serio? Casi les está diciendo. ¿De verdad? ¿Es posible? Y la pregunta viene después. Que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Y no se refiere a que estén siendo cristianos carnales. Se está refiriendo al esfuerzo. Está diciéndoles, ustedes comenzaron la vida en Cristo. Con la comunión, con todo lo que ya conocemos. No te lo voy a platicar, no voy a tomar tiempo en eso. Y ahora, ¿tú le vas a meter tu esfuerzo? Les está diciendo. Suena a abaratar la salvación. A que algo que le costó a Dios tanto, ahora le quieras meter tu esfuerzo, les está diciendo San Pablo a los Gálatas. ¿Cómo crees que eso va a ser posible? Quiero leerte algo que encontré. Dice, misterioso es por qué el hombre desecha diamantes por goma. Misterioso es por qué el hombre vacía los bolsillos de oro para llenarlos por piedras. Misterioso es por qué un hombre sediento se aleja de la llena y rebosante fuente de vida para ver si puede encontrar cualquier gota de agua que aún permanece con espuma verde y maloliente. Misterioso es por qué los Gálatas estaban desobedeciendo, estaban dejando. Y misterioso es porque a veces nosotros, gente que conocemos, hermanos en la fe, decimos, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Dónde nos perdimos? A lo mejor tú eres nuevo, estás escuchando por primera vez o te congregaste algún tiempo muy corto con nosotros y dices, pues esto no me es muy relevante, no me suena mucho, yo no conozco, yo no sé, yo no he oído a nadie, nadie me ha dicho de otra cosa. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios nos enseña que en el pasado hubo gente con doctrinas incorrectas y con prácticas incorrectas, y que hoy en día hay gente con enseñanzas incorrectas y con prácticas incorrectas, y que en el futuro también habrá gente con enseñanzas incorrectas y con prácticas incorrectas. Y si esto a lo mejor a ti no te toca hoy, no lo sientes así tan propio o en tu experiencia, créeme, es el tiempo de que afiances esto en tu corazón y de que si un día hay algo que llega a tu vida que no es sola fe y que no es solo Jesucristo, seas capaz, no un hechizado, seas capaz de distinguirlo y alejarlo y no permitir que se acerque a tu vida, no permitir que entre a tu vida y que le des consentimiento. Así que, sea que tú ya hayas tenido este tipo de acercamiento con alguien que tiene una enseñanza incorrecta o no, esta enseñanza de verdad te deja ese fundamento y es muy valioso que nosotros, que todos lo consideremos. Dice entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. San Pablo no puede creer que estén haciendo algo así y que abaraten de esta manera, ¿no? La salvación. Después en el versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Este padecido tiene dos traducciones o dos interpretaciones. Una de ellas es el sentido literal de la palabra como sufrimiento. Y les dice Pablo, y las dos están muy correctas, las dos créeme que van muy acorde con lo que está diciéndole San Pablo a los Gálatas. Una de ellas es sufrimiento y les dice San Pablo, todo lo que han sufrido fue en vano. Y obviamente San Pablo sabe de qué está hablando, pues él era un perseguidor de la iglesia. Y en ese tiempo sabemos que cuando fue la persecución de la iglesia, no fue como que los corretearon, O sea, no fue como que se fueron de su casa y les hacían bullying como hoy. O sea, estamos hablando de que había matanza de gente, que los despojaban de sus bienes. Estamos hablando de algo muy serio. Y que a lo mejor muchos de ellos perdieron gente amada por la fe. Y les dice San Pablo, todo lo que ustedes han sufrido fue en vano. O sea, al declarar que Jesús era su Señor y al confiar en Él y al permitir la persecución en su vida, y ahora resulta que ustedes podían pagar metiéndose al judaísmo. ¿Cómo? Y la otra interpretación, de esta palabra, habla de vivencias.
este padecimiento no como algo malo, sino simplemente experiencias de vida. Y les dice San Pablo, todo lo que ustedes han vivido fue en vano. Y si te pones a pensar y si nos ponemos a hacer cuentas, ¿cuántos testimonios podríamos dar? ¿Cuántas acciones de gracias? ¿Cuántos arrepentimientos? ¿Cuántos perdones nos ha dado Dios? ¿Cuántas veces ha estado ahí para nosotros? ¿Cuántas veces hemos visto su bendición cuando no la merecíamos? Y le podemos seguir en la lista. Todo eso en vano les está diciendo Pablo, ¿de verdad? ¿Todo eso lo van a tirar al bote de la basura por agregarle algo que no tiene sentido? ¿Por ir tras una locura? Si es que todo fue en vano, termina diciéndoles, si es que todo fue en vano. Malas enseñanzas nos llevan a respuestas incorrectas. Y eso fue lo que les pasó a los Gálatas. Cuando ellos hacen esa transición de venir de pueblos con muchos dioses, con muchos ritos, con muchas costumbres, y de repente conocen a este Cristo Redentor, que solamente la fe, y que empiezan a experimentar esta vida maravillosa que tú y yo conocemos en Cristo, y de pronto otra vez llega alguien y le dice, no, estás mal, tienes que agregarle para que entonces seas pleno en la vida, para que entonces tu salvación sea completa. Pues obviamente una enseñanza así les trajo una respuesta incorrecta a una pregunta que es válida y que saca de balance a cualquiera. Entonces, ¿cómo soy justo delante de Dios? Entonces, ¿cuál es mi condición delante de Dios? ¿Tengo que hacer esto o no lo tengo que hacer? Y hoy en día, olvídate del movimiento del que hemos hablado en ocasiones. Cualquier cosa que le agregan a la fe, y ahora tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, para que entonces tu comunión sea plena con Dios, para que entonces tu salvación esté casi completa, porque si no das tal evidencia, no eres creyente. Si no tienes tal manifestación, no lo eres. ¿Quién dice? ¿Dónde dice? Y es agregarle, y créeme, me ha tocado gente frustrada en su vida cristiana por no alcanzar este estándar que a veces ponen estos ministros o estos hermanos a la vida cristiana. Y obviamente esta enseñanza incorrecta trae respuestas incorrectas a preguntas tan básicas como ¿cuál es mi condición delante de Dios? ¿Cómo soy justo realmente delante de Dios? Y empezamos a tener este tipo de problemas y congregaciones hoy en día que andan por la calle de la amargura. Después, al finalizar ya el pasaje en el versículo 5, Pablo remata y les dice, aquel, refiriéndose a Dios, pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios se mueve. Movemos el corazón de Dios, es lo que te quería decir, perdón. ¿Movemos el corazón de Dios por las obras que nosotros hacemos o qué nos enseña su palabra? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Pablo los quiere volver a llevar ahora en esta experiencia de la vida, ¿sí? ¿Recuerdas el primer punto? La experiencia de la salvación, ahora los lleva a la experiencia de la vida. Les dice, hey, Dios, que fue quien les dio su Espíritu Santo y quien ha hecho todas estas maravillas en sus vidas, ¿lo hace por lo que ustedes hacen físicamente? ¿Por la circuncisión? ¿Por guardar el sábado? ¿Por no comer ciertos alimentos? ¿Por eso lo hace Dios? ¿O lo ha hecho Dios? ¿O lo ha hecho por la fe con que ustedes respondieron? Obvia respuesta, por la fe. Entonces San Pablo los está queriendo llevar ahí. Y nos está queriendo a nosotros también llevar ahí. Y que nosotros seamos capaces de entender que cualquier cosa que quiera llegar a nuestra vida ajena a la sola fe, a solo Cristo, como dijo Lutero, no tiene cabida y no debe tener cabida ni en nuestras congregaciones, ni en nuestras familias, ni en nuestra familia, ni en nada. Porque entonces le estará agregando algo que solamente nos mostraría ingratos con Dios, porque entonces sí está suave tu salvación, pero también ocupo que tenga, también ocupo yo hacer esto, y no es la manera.
que seamos observadores y vigilantes de todas las cosas que se acercan a nosotros, y aunque vengan disfrazadas de bendición y que vengan por el hermano fulanito o el hermano sutanito, nosotros seamos críticos, y que seamos críticos de las enseñanzas de nuestra congregación y de otras congregaciones, de lo que ahora vemos en estos canales evangelistas o evangélicos, y que no necesariamente traen una buena enseñanza, porque una enseñanza incorrecta nos va a llevar a dar respuestas equivocadas y a preguntas tan fundamentales como ¿cuál es mi condición delante de Dios? ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo agrado a Dios? Y eso de verdad nos puede trastornar la vida espiritual. Entonces, la próxima ocasión que hablemos de nuevo de Gálatas, vamos a ver toda esta clase, te digo, de verdad, donde veremos Pablo haciendo esta transición, llevando a los Gálatas para que no les quede ninguna duda de que solamente la fe a lo largo de los siglos y de los tiempos es lo que ha llevado al hombre a estar bien con Dios, delante de Dios, y ninguna otra cosa. Cuídense mucho, que Dios les bendiga de verdad en donde quiera que estén. Guárdense, guarden a los suyos, porque eso es lo más importante ahora. Y quiero darte una información bien esencial, que la próxima semana el estreno de nuestra reunión no va a ser a las 11 de la mañana, va a ser hasta las 6 de la tarde, porque tendremos algo muy especial, lo sabes, será nuestro servicio a través de este medio navideño. Así que de verdad será algo muy padre, no te lo pierdas. Invita a tus amigos, avísales, mándales la invitación más bien. Diles que vayan y que vean a través de YouTube el canal de Semilla, y que no se pierdan el evento que vamos a tener de Navidad. Cuídense mucho, un abrazo, que Dios les bendiga. Bye bye. Nos gustaría invitarte a revisar algunos puntos que se mostraron durante la reunión. Participa en la siguiente trivia y reafirma así tus conocimientos. Con el adjetivo de insensatos, Pablo se refirió a los gálatas como personas que pueden pensar, que tienen la capacidad de razonar, pero que han dejado de hacerlo. Ser fascinados conlleva la idea de ser seducidos, casi como si fuera por medio de un embrujo o un hechizo. El Espíritu Santo sella la vida de una persona y obra en ella por creer en Jesús y hacer buenas obras. Afianzar nuestros corazones en la fe por medio del conocimiento de la verdad no es tan necesario. La experiencia es suficiente. Querer justificarnos ante Dios por medio de nuestras obras o acciones es vivir por la carne.